Tema 4, Frameworks. Ya habíamos hablado de framework, aunque no habíamos definido su concepto. Como el tema los trata, lo vamos a conocer. El framework es un término que proviene del inglés y significa marco de trabajo o estructura. También se le puede llamar una plantilla. En el ámbito de programación, es un conjunto de herramientas y librerías que se utilizan para desarrollar aplicaciones más fácilmente y de manera eficiente. Estos marcos de trabajo se emplean para ahorrar tiempo y esfuerzo en el desarrollo de aplicaciones, ya que proporcionan una estructura básica que se puede utilizar como punto de partida. ¿Para qué sirve? Uno, mejora la eficiencia, es decir, estandariza los procesos y las metodologías, lo que permite a los equipos trabajar de una manera más eficiente y productiva. Todos con variables similares, todos con nombres de archivos similares, todos guardando en carpetas separadas, una para imágenes, una para video, una para backend, otro para frontend, de manera que sepamos y sobre todo no confundamos lo que vienen siendo algunas características del proyecto. Otro es acelera el tiempo de desarrollo. Al tener una estructura clara y establecida, el desarrollo de proyectos se acelera, lo que permite alcanzar los objetivos más rápidamente. Igual que el punto anterior, cuando estamos todos en la misma sinergia, todo el equipo de trabajo, pues definitivamente vamos a avanzar más rápido y sobre todo no nos vamos a entorpecer, no vamos a meternos con el trabajo de otro participante y eso va a permitir que el tiempo de desarrollo sea justo el planeado o al menos ir muy cercano a lo que es el planeado. Facilita la colaboración. Permite a los equipos trabajar juntos de manera más efectiva, lo que mejora la colaboración y comunicación. Y el hecho de trabajar juntos no concretamente se refiere a lo que es estar en el mismo lugar. Pueden trabajar en ubicaciones muy diferentes, alejadas geográficamente, pero bajo la misma sinergia, bajo el mismo punto focal a donde vas o en el que estás trabajando. Mejora la calidad. Al tener un framework claro y estandarizado, los resultados finales son más coherentes y de mejor calidad. Aumenta la flexibilidad, permite a los equipos adaptarse a cambios y ajustarse a las necesidades del proyecto de manera más eficiente. Repetimos, inclusive si se encuentran trabajando a distancia o si están trabajando en el mismo lugar. Físicamente hablando, por supuesto. Ventajas de utilizar frameworks. El primero ya lo habíamos visto, no solo en este video, sino en anteriores, que es la productividad. Se reduce el tiempo y los esfuerzos requeridos para desarrollar una aplicación, lo que significa que los desarrolladores pueden ser más productivos y eficientes. Inclusive al bajar el nivel de estrés, se reduce la posibilidad de que un programador tenga errores y al momento de hacer un tester, pues salgan a la luz. Reutilización de código. El framework proporciona un conjunto de componentes y herramientas que se pueden reutilizar en diferentes proyectos, lo que reduce la cantidad de tiempo y esfuerzos necesarios para desarrollar una aplicación.
De hecho, otra ventaja de reutilizar el código es que como ha sido algo que ya fue implementado y que ya pasó por una prueba, pues este tiene también menos errores y eso lo hace más eficiente y más rápido. Mantenibilidad. Debo confesar que esta palabra no tenía el gusto de conocerla, inclusive creí que pertenecía a un área geográfica muy distante a la mía. Y pues no, la referencia es de la Universidad de Puebla. Entonces es una palabra nueva para mí, pero que voy a utilizar y que voy a agregar ya en mi vocabulario y significa pues la facilidad de mantener el código. Al utilizar patrones de diseño y estructuras comunes, los frameworks facilitan la mantenibilidad y escalabilidad de las aplicaciones, haciendo por supuesto que pues sean más fáciles de agregarle nuevas funcionalidades y que al utilizar los patrones de diseño, éstas se adapten a las que ya han sido liberadas, por ejemplo. Recordemos que, por ejemplo, Windows no se hizo en un día. Entonces, los proyectos evolucionan, crecen y pueden tardar inclusive años en terminarse en un 100%. Seguridad. Muchos frameworks incluyen medidas de seguridad incorporadas para proteger las aplicaciones contra posibles amenazas como ataques de inyección SQL o XSS, reduciendo, por supuesto, posibilidad de que pudiesen hackear y al aumentar la seguridad, la aplicación va a mantenerse con cero errores en ejecución. Documentación. La mayoría de los frameworks cuentan con una documentación detallada y actualizada que permite a los desarrolladores entender cómo funciona y cómo usarlo. Ojo, algunos pudieran considerar, bueno, también los lenguajes nativos tienen una amplia documentación, pero recordemos algo importante. Un framework es un conjunto de tecnologías, no una sola. A diferencia de los lenguajes nativos que tratan solo de ellos. Si tienes una documentación para saber cómo implementar el backend con una base de datos y luego ligarlo con alguna otra tecnología de seguridad, por ejemplo, para evitar ataques de inyecciones, pues vas a tener una mayor eficiencia. Y en ocasiones las tecnologías que son de la empresa A y de la empresa B no documentan cómo es que entre ellas puede haber la sinergia de manera que funcionen como una sola. Y en la documentación de un framework sí se logra. Siguiente punto, comunidad. Al utilizar un framework popular, los desarrolladores tienen acceso a una amplia comunidad y recursos en línea que permite ayudar con la resolución de algunos problemas y mejorar la aplicación. Este punto ya lo había yo mencionado en videos anteriores. Inclusive, la comunidad no solo te ayuda a resolver un error, sino que además liberan códigos que tú puedes reutilizar. Se aclara que al momento de que entras a una comunidad, entiendes que el código compartido ya no va a ser propio y que no vas a poder reclamar su uso, siendo que tú mismo lo publicaste y entiendes que va a ser libre. No solo eso, en algunos frameworks se liberan librerías completas que mejoran las instrucciones predeterminadas de un lenguaje o de una tecnología, haciendo mucho más eficiente y sencillo el producto final.
Estándar de desarrollo. Un framework establece un estándar de desarrollo de software, lo que significa que los programadores pueden seguir una guía clara y unificada para crear aplicaciones. Que es lo mismo que venimos diciendo. Tenemos un lugar donde se establecen los códigos y además de eso, una, un estándar de cómo desarrollar métodos, un estándar de cómo declarar variables, un estándar de cómo invocar. De ese modo, nadie puede cambiarlo y surgen menos dudas al momento de estar utilizando partes de código o de invocar, hacer llamadas a código de otro compañero, porque ya primero estuvo documentado y además de eso se está manejando como un estándar. Compatibilidad. La mayoría de los frameworks están diseñados para trabajar con diferentes sistemas operativos y navegadores, lo que significa que la aplicación puede ser utilizada por una amplia gama de usuarios, sin que tú te preocupes si va a funcionar o no. O sea, esa es la gran ventaja. Tú sabes, tienes la certeza de que lo que estás desarrollando para Linux a nivel de web va a estar funcionando en tu navegador, en tu aplicación híbrida, en un Windows, con Firefox, por ejemplo. O lo que tú ejecutas en un Android va a funcionar, si no estéticamente igual, al menos muy similar, pero va a funcionar, va a trabajar idéntico en un iOS, dentro de una iPad, por ejemplo. Bueno, ese es iPad OS, pero a final de cuentas siguen siendo similares los sistemas operativos de Apple. Por tanto, al utilizar un framework, se puede ayudar a mejorar la eficiencia, la calidad y la seguridad, que ese es un punto muy importante del desarrollo de aplicaciones, lo que a su vez mejora el tiempo y el costo del proyecto. Podemos concluir que el framework es una herramienta valiosa para los desarrolladores de software, ya que les permite trabajar de manera más eficiente y rápida al proporcionar una estructura sólida y soluciones a problemas comunes. Al utilizarlo, los desarrolladores pueden concentrarse en funcionalidades específicas de su aplicación y entregar productos de calidad a sus clientes en tiempos más cortos. Y ahora vamos a conocer algunos frameworks, a dar un vistazo, no a profundidad, pero sí a conocer al menos sus nombres y características básicas. Y son tanto para multiplataforma como para híbridas. Flutter es un framework de código abierto creado por Google para desarrollar aplicaciones multiplataforma y que de hecho vamos a estar manejando en nuestra materia. Este es en el que vamos a desarrollar. Puedes generar aplicaciones para iOS, Android, web, Windows, Mac y Linux desde un único código. Utiliza el lenguaje Dart, lo que significa, perdón, y se enfoca en la creación de interfaces de usuario atractivas y de alto rendimiento. Sus características, pues es que es código único para múltiples plataformas. Ya sabemos el lenguaje Dart. Dice, simplifica el desarrollo de permitir que los programadores escriban una sola aplicación y que funcione en diferentes sistemas operativos. Ya vimos cuáles son, lo repito, Linux, Windows, Mac, iOS, Android y web. 6. Rendimiento nativo.
Compila aplicaciones a código nativo de máquina, lo que garantiza una experiencia de usuario fluida y rápida. Y esto, bueno, aunque es un atributo valioso, en algunas ocasiones da ciertos detalles porque, por ejemplo, pues si vas a programar para iOS y para Android, tienes que programarlo en una computadora Mac. Sí o sí, ya que si lo haces en Windows, no tiene las librerías. Y sí lo puedes programar, pero para realizar la compilación ya de la aplicación lista para subirla a la tienda de aplicaciones y para publicarla y para que sea descargada en un iOS, tienes que hacerlo en una Mac. Entonces, si pudieses trabajar en una computadora Windows, pero en algún momento tienes que hacer la compilación en Mac para poder subirlo a la tienda de aplicaciones. Sea clara. Expresión nativa. Permite a la interfaz de usuario que se defina de manera declarativa, lo que facilita la creación de interfaces de usuario complejas y personalizadas. De hecho, trae instrucciones para que se force a que visualmente las aplicaciones se vean exactamente como un sistema, una aplicación nativa, es decir, como el sistema operativo las muestra en los botones y las etiquetas a nivel de configuración o a nivel de aplicaciones preinstaladas. Entonces, pues esa es una gran ventaja. Motor de renderización rápido. Utiliza un motor de renderización de alta velocidad que permite la creación de animaciones fluidas y transiciones suaves para hacer que nuestra aplicación pues luzca elegante y con un nivel de acabados de alta calidad. Gran comunidad de respaldo. Pues ahora sí que todo Google y no solamente la empresa, sino que también hay muchos webs que manejan ejemplos de código, que manejan paquetes, que manejan librerías adicionales a las que son liberados o que ya vienen predeterminados con el lenguaje Dart. Nosotros en algún momento, cuando estemos desarrollando en Flutter, vamos a ver que efectivamente, te voy a decir, entra a una página en específico y vas a utilizar este código para descargar la librería. Y esa librería puede ser de terceros, no necesariamente de Google. Y funciona excelentemente bien. Fácil de aprender, eso sí me consta, literalmente me consta porque ya tengo varios semestres dando esta materia y el lenguaje, aunque tiene una sintaxis algo alta, es decir, que se generan en muchos renglones, no es larga, no es que te deje un renglón muy largo de código, sino que el código se va escribiendo en varios renglones, renglones, renglones. A final de cuentas es una sintaxis corta y sencilla, pero alta en cuanto a que ocupa varios renglones, una instrucción en específico. Por ejemplo, una alerta, un mensaje pop-up te requiere de varios renglones y utiliza varios objetos para ser creado, pero esos objetos son pequeños y sencillos de aprender. Es decir, tú aprendes la utilización de un botón y ese botón lo puedes meter dentro de una caja de mensaje y funciona. Entonces, pues nada más tienes que aprender lo que viene siendo el llamado de la caja de mensaje, pero los botones ya lo sabes. O sea, va siendo que de pequeños códigos se va formando en códigos grandes y complejos. Algo que no pasa en Android nativo.
Ahí sí, Kotlin genera, por ejemplo, una caja de mensaje, trae sus botones predeterminados y son unas sintaxis diferentes a un botón normal que utiliza para aceptar o cancelar. Y eso, para mi punto de vista, al momento inclusive de explicarlo, cuando reutilizas códigos de otras partes del lenguaje, es más fácil de explicar porque ya lo viste. Bueno, en resumen, Flutter es una herramienta poderosa para desarrolladores que desean crear aplicaciones multiplataforma de forma rápida y eficiente, con una excelente experiencia de usuario y alto rendimiento. Difiere un poquito en cuanto al alto rendimiento, ya que la mayoría de sus aplicaciones quedan bastante pesadas al momento de subirlas a las tiendas de aplicaciones. Entonces, el rendimiento, para mi punto de vista, no se mide en un 100% en la ejecución, sino en un todo. Y bueno, aclaro, esto pertenece a la fuente y pues yo no puedo hacer cambios en el texto, sino que tengo que tenerlo tal cual, pero sí puedo dar aportaciones de que aunque sí es muy eficiente, también tiene ciertos detalles de que no es tanto como un código nativo, un ejecutable nativo. React es un framework de desarrollo de aplicaciones, también de código abierto, creado por Meta. Anteriormente Facebook. Bueno, Meta ya es la empresa, por así decirlo, y Facebook es uno de sus productos, que en este caso es una red social. Permite a los desarrolladores crear aplicaciones nativas para Android y iOS utilizando JavaScript y React, una librería para crear interfaces de usuario. Vamos a ver que las propiedades de muchos frameworks pues son parecidas definitivamente porque todos van dirigidos hacia un código único que se compila para diferentes sistemas. Procedo a leer. Base de código común. Permite escribir un código una vez y usarlo en múltiples plataformas como Android y iOS sin necesidad de escribir un código específico para cada plataforma. Componentes de React. Utilizamos los componentes de React para construir la interfaz de usuario, que pues esto es evidente que en todo lenguaje que tenga una interfaz gráfica lo va a tener ya desarrollado y va a poder ser usado de manera simple. Pero también permite elementos nativos. Los componentes de React se traducen a elementos nativos de la interfaz de usuario en la plataforma, lo que significa que las aplicaciones tienen una apariencia y rendimiento nativo. Estéticamente hablando, repetimos que toda aplicación que sea híbrida o multiplataforma siempre será más lenta en ejecución y en descarga que las nativas. Siguiente, JavaScript y rendimiento nativo. La aplicación se ejecuta mediante JavaScript, pero se renderiza utilizando componentes nativos, lo que asegura un rendimiento similar al de las aplicaciones nativas. Aquí se confirma lo que vengo diciendo, similar, utiliza la fuente de conocimiento, usa la palabra similar, que no es lo mismo que igual. Si dijera asegura un rendimiento idéntico al de las aplicaciones nativas, entonces sí, sí sería idéntico, pero no, sigue siendo más lento porque no es nativo. Xamarin es una plataforma de desarrollo multiplataforma que permite a los programadores crear aplicaciones móviles nativas en Android, iOS y Windows utilizando un código único. Básicamente es lo mismo que Flutter y esto me lo vas a entender cuando ya lleves algunos códigos y algunos
proyectos desarrollados en Flutter, vas a ver cómo se crean aplicaciones nativas escritas o más bien compiladas hacia la plataforma dirigida, pero más grandes. Queda un proyecto más grande, más pesado, tiene más megas, más kilobytes y no es lo mismo. Utilizando un único lenguaje de programación que es C Sharp y un conjunto de herramientas compartido. Eso significa que puedes escribir la lógica de tu aplicación una vez y desplegarla en múltiples plataformas sin tener que escribir un código para cada sistema. Repetimos, código compartido, escribes el código una vez y lo liberas para varias plataformas. Nativas, a pesar de ser multiplataforma, crea aplicaciones nativas igual que Flutter, sí. Lo que significa que se integran perfectamente a la interfaz de usuario y a las APIs de cada una de ellas. Forms, una capa adicional que te permite crear interfaces de usuario completamente multiplataforma. Utiliza SAM o C Chart para facilitar la creación de esas aplicaciones con la misma apariencia y funcionalidad en los diferentes dispositivos. Soporta ecosistemas.net. Se basa en ecosistemas.net, propiedad de Microsoft, lo que te da acceso a una gran cantidad de herramientas, bibliotecas y recursos. Soporte de Microsoft, por supuesto. Fue originalmente una empresa independiente, pero adquirida por Microsoft y ahora es parte de .NET. Y evoluciona a .NET MAUI. Eso se refiere a que ha anunciado que está siendo reemplazado por net.maui, un marco más moderno de código abierto que se basa en el mismo principio de desarrollo de la plataforma. Entonces, pues va a migrar, es casi seguro que vaya a dejar de funcionar Xamarin ya para convertirse en Maui. Ionic es un framework de código abierto para desarrollar aplicaciones móviles híbridas que permite crearlas o compilarlas para iOS, Android y web utilizando tecnologías como HTML, CSS y JavaScript. Es una alternativa popular a las aplicaciones nativas ya que facilita el desarrollo de aplicaciones multiplataforma con una base de código única. Recuerda que la palabra multiplataforma en ocasiones se utiliza como sinónimo concretamente de que se puede ejecutar en muchas. Y para nosotros en esta aplicación entendemos que multiplataforma es un estilo y que híbrido es otro. Entonces hay que entender que muchas veces el contexto tiene que ver con la definición propia de la palabra. Aquí quiero que estén muy atentos con, con esas sutiles diferencias. Similar, multiplataforma, escribes un código y lo ejecutas en muchos. Eh, Tecnologías web, pues por ser híbrido, evidentemente debe de manejar HTML, CSS y JavaScript como lenguajes de desarrollo. Componentes de interfaz de usuario. Ofrece una variedad de componentes predefinidos para facilitar el diseño y la creación de interfaces de usuario atractivas, que en algunos principios de nuestro framework, pues se hacían cambios tan drásticos que algunos componentes dejaban de ser reconocidos en una nueva versión de Ionic. Y tenés que aprender y tenés que ver qué tanto había cambiado esa sintaxis. Y en algunos casos era como un cambio tan drástico como tener un perro y luego un gato. Es más, peor, tener un perro y luego tener de mascota un cocodrilo. Así de diferentes. Pero bueno, tampoco era imposible, ¿no?
O sea, a final de cuentas, tanto un perro como un cocodrilo requieren atención, requieren que lo estés cuidando, requieren que les des de comer, requieren que les limpie su área, etcétera. Entonces, pues una mascota es una mascota independiente, es decir, una instrucción es una instrucción independiente de los cambios que le apliquen. Integración con Córdoba. Permite acceder a funcionalidades nativas de los dispositivos a través de plugins de Apache Córdoba. Y este es el siguiente que vamos a conocer. Apache Córdoba, también conocido como, bueno, más bien es Córdoba, también conocido como Apache Córdoba, es un framework de código abierto que permite desarrollar aplicaciones multiplataforma utilizando tecnologías HTML, CSS y JavaScript, que en esencia serían híbridas. Pero recordemos que algunos autores utilizan como sinónimo híbrido y multiplataforma. En esencia, se convierte una aplicación web en una aplicación nativa para Android, iOS y otras plataformas, que es la definición, a final de cuentas, de una app híbrida. Framework híbrido. Es un framework híbrido porque permite construir aplicaciones que se ejecutan dentro de un contenedor nativo utilizando código web. Desarrollo multiplataforma. Se puede escribir una sola aplicación web y se despliega en múltiples dispositivos móviles sin necesidad de código específico para cada sistema operativo. Permite acceso a funciones nativas. Córdoba proporciona APIs JavaScript para acceder a funciones nativas del dispositivo como cámara, GPS, contactos, acelerómetro, etc. Proceso de desarrollo. Se crea una aplicación web, luego se utiliza el comando Córdoba build para generar la versión nativa de la plataforma deseada, Android, iOS, etcétera. Como es común en empresas que ya tienen su tiempo, como por ejemplo Apache, por ejemplo Google, pues hay muchas comunidades y recursos donde gente, programadores, te ayudan con códigos, te proporcionan soluciones más fáciles, te proporcionan documentación, tutoriales y complementos, que son códigos que no son de Apache, sino de la comunidad. Y estos son de uso totalmente libre. Muchísimas gracias por ver este video.